Hola a todos, ahí estamos teniendo los primeros conectados. Esperemos unos segundos. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Camilo Drago Caballero, soy el director del Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Diego Portales, y este ciclo de hoy día, este conversatorio, esta discusión, esta conversación entre amigos y amantes del marketing, es parte de nuestro ciclo de charlas que tenemos desde ya el año pasado. Periódicamente nos reunimos, tuvimos una charla la semana pasada, otra la anterior, en 2 semanas más tenemos a Eduardo Aguilar sobre creatividad, y en 3 semanas más tenemos al experto en ventas, Juan José Irigoyen, para lanzar su libro presencial en la facultad, y tenemos otras charlas durante el resto del año. Así que bueno, me complace, muchas gracias a los profesores permanentes del Magíster de nuestra Facultad de Administración y Economía, Martín Pico Estrada y Rodrigo Orellana, profesores ya antiguos, jóvenes pero antiguos en el Magíster a la vez. Y el invitado especial de hoy día, Federico Díaz Esparta, fundador de Refundable. Después me dice si la pronunciación está correcta. Y bueno, un placer tenerlo acá. Esto es parte, como decía, de nuestro ciclo. Así que bueno, ahí en el chat pueden escribir sus preguntas, sus comentarios durante la sesión, y les va a llegar una grabación por correo electrónico, el link de la grabación de la sesión de hoy día en los próximos días. Así que sin más, le cedo la palabra a Martín. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, tanto a los panelistas como a los oyentes ahí desde sus computadores. Muchas gracias, Camilo. Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Este conversatorio, charla, como decía Camilo, que les proponemos, lo pensamos en torno a una temática que vemos cada vez más relevante en la disciplina del marketing, que es el campo de la tecnología y cómo está transformando la disciplina del marketing. Por eso lo llamamos marketing y tecnología, cómo construir marcas en un mundo data-driven, ¿sí? Y esto tiene que ver porque justamente esta tecnología, ¿no?, que está cambiando el ecosistema de negocios en general, ¿no es cierto?, esta famosa transformación digital, y de la cual marketing no es una excepción, digamos. Y en este sentido, el objetivo de esta charla, y que es una pequeña, digamos, píldora nomás, digamos, de algo que va a ser mucho más desarrollado, obviamente, en el Magíster, pero donde se comprende la evolución, digamos, de todo este cambio en el campo del marketing, cuáles son las tendencias y también algunas implicancias, ¿no?, que hay para los equipos de marketing, digamos, y por lo tanto, propusimos reflexionar sobre esta temática, ¿no es cierto? Y lo hicimos justamente con dos grandes miradas, ¿no es cierto? Una desde el campo de la experiencia, digamos, digamos, del marketing digital desde el punto de vista más de el growth marketing y startup, que es básicamente Federico, digamos, y una mirada, digamos, de un referente importante de marketing digital en Chile, que en realidad también es entrepreneur digital y tiene aspectos de startup también, pero trabaja en una gran e importante multinacional en el ámbito digamos, de la banca, probablemente repensándose como fintech. Ahí nos contará, digamos, también Rodrigo cómo lo están viendo. Y bueno, y con esto quiero presentarlos, básicamente. Vamos a tener a dos expositores. Lo tenemos por un lado a Federico. Agradecerte, Federico, que pueda estar acompañándonos. Federico nos acompaña desde Buenos Aires. Y Federico Díaz Parta es licenciado en Comunicación de la Universidad Católica Argentina y es MBA del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y lleva más de 10 años como emprendedor en proyectos de tecnología en marketing. Actualmente es líder del área de growth de Refundable, que él les contará un poco más, pero básicamente es una empresa tecnológica justamente que apoya a distintas marcas en mejorar su desempeño en el ecosistema digital.
Él también, Federico, fue fundador y trabajó en empresas, digamos, de AdTech, ¿no es cierto? Es decir, de tecnología vinculado con la comunicación, la publicidad, como GrowthKitting y Retargetly. Y también es profesor. Federico es colega mío, de hecho, en una universidad en Argentina, que es la Universidad Austral, en un programa que tenemos en un posgrado que es Programa Ejecutivo en Gestión de Marcas. ¿Sí? Muchas gracias, Federico, por estar acompañándonos en esta tarde. Yo voy a estar moderando, Excelente, digamos. ¿Mm? excelente universidad por lo demás. No es una cualquiera, es una gran universidad. Bueno, muchísimas gracias Muchas por la gracias. introducción. Muy Sé bien, que muchas gracias. obviamente tengo todo un prontuario y un CV bastante amplio de varias cosas que he hecho, pero bueno, como haciendo fe de ratas, yo trabajé como head del área de marketing en Retargetly. Sí fui cofundador de lo que fue Growketing. En Refinable ahora soy Growth Manager, así que es como para aclarar cada tipo de Mm, asociación, ¿no? ahí está. Y sí he Perfecto. trabajado y fundado, también fundido, como algunos dicen, emprendedores, varias startups de todo tipo de índole tecnológica, desde marketplaces hasta aplicaciones y todo tipo de desarrollo. Así que bueno, tengo acá una Muchas gracias. presentación. Muchas gracias. Voy a partir primero con Rodrigo, que lo quiero Ok, presentar también, que está bien. ahí, y de ahí ya partimos con la presentación, Federico. Bueno, muy bien. Por otro lado, nos acompaña Rodrigo Orellana. Rodrigo es un nativo digital, con 13 años de experiencia en marketing digital, desde donde destaca tanto por su profundo conocimiento técnico como también una mirada estratégica de negocio, esa combinación tan importante que necesitamos para poder desarrollarnos como marqueteros y ser efectivos, digamos. Actualmente se desempeña como director corporativo de marketing o CMO, digamos, del banco Scotiabank, ¿sí? Y además es presidente del Círculo de Marketing Digital de la Asociación Nacional de Avisadores, donde somos colegas, digamos, yo también participo ahí como director, y es socio cofundador de la consultora Brave Marketing. Es académico además, tanto en la Universidad Diego Portales, casa de estudios en la que estamos hoy día acá, también como en otras importantes universidades como la Universidad Adolfo Ibáñez, y además es speaker en distintos seminarios nacionales e internacionales. Muchas gracias, Rodrigo, por poder estar acompañándonos. Entonces, la dinámica que le estamos proponiendo para el encuentro de hoy es partir con una primera exposición que va a ser Federico, básicamente, y a partir de ahí haremos un conversatorio, preguntas y respuestas con Rodrigo, digamos, para poder llevarlo ya al plano, digamos, de cómo vamos a llevar adelante esto desde la propia experiencia, digamos, de Rodrigo, ¿sí? Así que eso, después tendremos un espacio para preguntas y respuestas abiertas para el público que pueden hacer a través del chat, ¿correcto? Muy bien. Adelante, Federico. Bueno, muchas gracias. Voy a estar ahora compartiendo mi pantalla. Avísenme si me pueden ver bien, me escuchan bien, se ve bien la presentación, esta que dice marketing y Perfecto. tecnología. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, entonces en ese marco en donde nosotros vemos que hay que empezar a construir las marcas desde un mundo más data-driven, quería presentar y hablar específicamente sobre esta temática, ¿no? Entonces, unas cosas más importantes que ya hemos hecho un poquitito es esta visión de la agenda, donde después vamos a poder hablar, hacer ese Q&A y obviamente invitamos a unas reflexiones finales. ¿Dónde estamos hoy en día, en el 2022? Bueno, es muy importante entender la línea de tiempo de cómo ha venido evolucionando todo lo que es la tecnología y específicamente todo lo que es el desarrollo de marketing digital. Facebook Ads como producto es de 2007, pero Google está en Chile desde el 2011. Así que si estamos hablando de quién está hace más tiempo, quién es más influyente en ese respecto, es obvio de que Google tiene ese nivel de penetración y además de todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos digitales utilizando data muchísimo más desarrollado de lo que lo tiene Facebook, simplemente por su historicidad, digamos, cuánto tiempo que está, ¿no? Toda marca desde 2013 ya tiene su presencia en lo que es Facebook Ads y empezaron a utilizar lo que es todo lo que tiene que ver con redes sociales, y eso es algo que ya desde ese entonces se empieza a marcar, ¿no? Yo eran mis primeros pasos en lo que era el marketing digital, fue mucho de lo que es manejo de redes sociales, y obviamente empezó a evolucionar mucho más fuerte a partir de esos años. Ya para el 2016, el Machine Learning empieza a ser incorporado a Google Ads, o sea, casi todo tipo de auspiciante tenía la posibilidad y tenía a su disposición herramientas de muy
mucho impacto, mucha importancia con respecto a qué tipo de desarrollo hay con respecto a cómo es la data y cómo es la forma en que se hace el trabajo de lo que es, digamos, todo lo que es desarrollo de ads en general, y empezando a hacer mucho más otro tipo de nivel de tracking de conversiones y mucho más potente e importante. Eso también se marcó mucho con la inclusión de lo que es el Smart Shopping en el 2018. Y eso obviamente ya marca de que Google está como en distintas partes del funnel, ¿no? Como cada vez más importantes. Y después no quiero entrar en detalles tan ultra técnicos, pero sí es importante entender cómo la data fue evolucionando a lo largo de estos años, específicamente donde siempre Apple, primando todo lo que es la parte con respecto a lo que es la privacidad, hizo de que ellos deprecaran a third party cookies, entonces eso obviamente protegiendo mucho lo que es la privacidad de los usuarios. Las cookies obviamente, para el que no saben, son pequeñas partes de información que que se van recopilando desde los distintos accionarios que nosotros hacemos en los sitios, y eso nos ayuda a que después haya ads o publicidades mucho más targeteadas, más específicas, de acuerdo a nuestro historial de navegación. Eso es como una versión súper resumida de qué es lo que hacen. Obviamente son una herramienta que con el tiempo se ha dictaminado como demasiado invasivo, entonces se ha empezado a movilizar hacia eso. En 2020 sufrimos la digitalización total a partir de la pandemia, donde todas las empresas que seguían haciendo cosas a lápiz y papel se vieron como muy obligadas a poder hacer la transición hacia algo remoto, hacia algo, digamos, más distribuido y más digital. Los cambios de iOS 14 que hoy en día se están sintiendo muy, muy fuerte en todo lo que es el targeting, eso es algo que decidió Apple darle más privacidad todavía a los usuarios, y obviamente eso hace que sea más difícil el targeting en Facebook e en Instagram. Y obviamente hoy en día todo tipo de decisión que uno toma con marketing tiene que ser data driven. Y bueno, también se había dicho de que Google iba a dejar las third party cookies en un momento en el 2022, en otro momento fue en el 2023, y ahora mismo va a ser el 2024. Así que también está esa decisión muy difícil que ellos tienen que tomar de hacer este cambio y este traslado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este tipo de línea de tiempo? De que obviamente sigamos viendo cómo se va acelerando todos esos cambios, todas esas cosas de lo que tiene que ver con cuánto se están moviendo hacia lo que es móvil y a todo lo que es a través de digital. Ha cambiado muchísimo. Chile lo vemos como uno de los que más ha cambiado en respecto a lo que es cuánto las marcas invierten en lo que es publicidad digital móvil, ¿no? Entonces, en ese respecto, es muy marcado esa diferencia y ese tipo de desarrollo en Chile en sí mismo. Y muchas grandes marcas ya están hablando de utilizar Big Data o utilizar data como una manera importante de decirlo, desde BBVA hasta Walmart, y en todo lo que tiene que ver con la evolución del e-commerce en Chile, ha sido una cosa tremenda. Y todos estamos muy al tanto de cómo ha crecido mucho el comercio digital, y hasta mismo, digamos, las empresas más tradicionales de todas, las más grandes, están hablando de tomar decisiones data-driven basadas en eventos. Entonces, en ese respecto, estamos hablando de que esto ya no es algo que es el futuro, sino que ya es el presente mismo del marketing. Y no todas las universidades tienen ese mismo enfoque, o no todas las personas salen con ese know-how de eso. Entonces está muy bueno que lo estemos presentando en un marco así más universitario, este tipo de información. Porque las tendencias claves de hoy en día son el manejo de datos, que es toda esta multiplicidad de datos que vienen a través de diferentes fuentes, diferentes informaciones, diferentes lugares, los tenemos que poder reorganizar y reordenar para poder darle sentido a eso y hacer las acciones de marketing apropiadas en base a eso, ¿no? Entonces, eh, nos vemos obligados a que muchas veces por esa gran cantidad de datos que hay que encontrar una forma y un marco de cómo desarrollarlos. Entonces, la automatización, que es cómo tomo este dato y lo pongo hacia algún tipo de visualizador o hacia algún tipo de forma de visualización, ayuda también a que sea más sencillo para poder realizar todas estas decisiones. Otra cosa que también pasa es que hoy en día el marketing puede volverse muy automatizado, y eso es una de las cosas que nosotros principalmente trabajamos mucho en Refindable, y eso crea más datos. Entonces también mismo acelera este desarrollo de tener más y más datos para decidir, más y más información para poder llevar a cabo ciertas cosas, y empieza a haber una forma de poder sistematizar y reorganizar desde lo que es atención al público, targeting más exclusivo, un desarrollo de una experiencia de cliente mucho más desarrollada, mucho más específica, más segmentada. Entonces, obviamente, todas esas decisiones que vienen a partir de esos datos y esas automatizaciones son las que realmente están marcando digamos, estas tendencias generales de lo que es el desarrollo de los datos y las decisiones en lo que es el marketing digital.
obviamente sabemos de que hay un boom en el e-commerce, específicamente en Chile, ha hecho un desarrollo increíble, es creciendo hasta más que en otros países que, digamos, regionalmente están con dificultades con respecto a lo que es crecimiento. Argentina viene con un desarrollo muy grande, pero digamos, Chile es reconocido por la cantidad de desarrollo que ha puesto y también inversión, y obviamente que mucho talento de otras partes de Latinoamérica viene a Chile a trabajar. Entonces también es muy importante remarcar eso, ¿no? De que hay un incremento y que obviamente se habla de que Chile está justo por debajo de Finlandia en términos de desarrollo. Entonces estamos hablando de que donde muchos pensarían que es un país no tan relevante, bueno, tiene la relevancia de un país europeo. Entonces en ese respecto el e-commerce ha crecido muchísimo en Chile en particular. Y esto por muchos años ha sido el gran sueño de muchos marketers, ¿no? El poder tener la data para poder hacer todo el camino, todas las distintas partes donde uno puede interactuar con el usuario o el comprador o quien sea el consumidor. Y esto de la omnicanalidad, que se han hablado mucho tiempo, desde el 2012 se hablaba de la omnicanalidad. Hoy en día es posible a partir de todo este desarrollo de datos. Más allá de las cookies, más allá de las señales, más allá de las informaciones que uno puede sacar, hoy en día se puede utilizar todos esos diferentes canales para poder comunicarse con el cliente de una manera mucho más directa. Entonces esto es un terremoto con respecto a cambios fundacionales, con respecto a cómo hoy en día un brand manager o alguien que está orientado a lo que es el desarrollo de marketing tiene que pensar el marketing digital. Ya no es algo tan sencillo como antes, ¿no? Entonces la planificación de medios antes era, bueno, consigo la información a través de Nielsen o Ibope. Los lugares donde publicito son los diarios tradicionales, como el Mercurio, La Tercera, los canales de aire o de, digamos, de directo, también algunos de cable, digamos, que, digamos, sería como lo más típico que uno impulsaría. Y bueno, algo de Facebook Ads o algo de Google Ads. Y hoy en día esto ha cambiado drásticamente, donde tenemos analítica propia, desde lo que es Google Analytics y Data Studio. Nielsen hasta mismo ha cambiado de logo, así que imagínate que ya están todos con un cambio de distinto enfoque. Hoy en día mucho para lo que es el desarrollo de también empresas un poco más tradicionales utilizan Power BI como unas formas de visualización de esos datos. Y obviamente Google Ads se ha desarrollado un montón, y hasta mismo los mismos distribuidores de cable ahora están más entremezclados entre sí mismos y también tienen más data. Entonces, y también tienen distintas asociaciones que hacen con distintas empresas y co-brandings y todo tipo de trabajos. O sea, el equivalente a Suma 2 o lo que da Entel en Argentina acá se llama Flow, es de Cablevisión, y ellos ofrecen también paquetes y cosas relacionadas a otros paquetes por ejemplo, como sería otras marcas de streaming. Entonces, se desdibujan un poco más las líneas de cómo interactúan unas marcas con otras y de qué forma, y hay cada vez más lugares. Algo para notar mucho de eso es que ha surgido mucho esto de lo que es la programática con mayor data. Principalmente Sander fue comprado hace poco por Microsoft. Y Retargetly, que es una de las empresas que he tenido el placer de trabajar, que también Rodrigo podría mencionar un poco el trabajo que han hecho con ellos, ofrecen audiencias muy, muy específicas, con mucho más detalle que Google y que Facebook. Entonces, es importante saber que existe, saber que conoce, que están como una posibilidad de poder publicitar y utilizar esa información. Entonces, en ese respecto, todo lo que es el funnel cambió un montón, porque ahora tenemos varias marcas que están en varios lados a la vez, varios tipos de proveedores que están en varias partes a la vez, y que desde Google Shopping hasta lo que es Google Ads, está muy, digamos, enfocado en distintas partes, con otro tipo de enfoque, con otro tipo de estrategia. Entonces, la estrategia no es tan sencilla como era antes. Hay mucho más desarrollo, mucho más data, mucho más información entre medio y mucho más comportamiento de usuario. Entonces la segmentación se vuelve mucho más precisa, mucho más fuerte, mucho más detallada. Y también todos los equipos de trabajo cambiaron muchísimo, donde antes habían algunos brand managers o retail managers o sales rep directos o algún equipo de diseño in-house. Ahora estamos hablando de que hay todo un equipo de diseño de UX in-house, y hay todo un equipo de desarrolladores y diseñadores y personas que trabajan exclusivamente en el e-commerce, exclusivamente en la web. Y eso también ha cambiado muchísimo el tipo de contenido, el formato de contenido que uno hace. Entonces, estamos hablando de que tiene unas grandes implicancias con respecto a los equipos. El e-commerce se volvió un canal mucho más importante, o es el más importante, número uno.
las comunicaciones de los cambios a través de los canales digitales se ha hecho que de repente el video corto de cierto tipo de creatividades se ha vuelto mucho más importante y hay que producir cada vez más contenido. Y obviamente eso trajo nuevos equipos, porque también mismo si estás comunicando a través de los productos necesitas saber sobre UX y poder comunicar la marca a través de eso. Tenés que poder analizar la data para decirle, saber a qué le tenés que decir a qué persona. Y obviamente hay ciertas cosas que están empezando a pasar. Facebook viene a la baja con respecto a la posibilidad de poder invertir, es cada vez más complejo, cada vez más caro y cada vez menos posible segmentar más eficientemente. Google Ads se ha vuelto más relevante porque aún siguen trabajando mucho con lo que es cookies, así que hay que seguir aprovechando esa posibilidad. LinkedIn ha subido muchísimo para lo que es el marketing B2B y TikTok obviamente es la número uno en términos de crecimiento, tanto para los jóvenes como también para ya los no tan jóvenes como yo que estoy cerca de 32 años y bueno, medio renuente a utilizarlo, pero de alguna manera u otra por trabajo hay que conocerla y utilizarla la plataforma, ¿no? Y esto obviamente cambió mucho la manera de los ingresos y las formas de ingresos. Hay muchas otras formas diferentes de poder desarrollar y trabajar, y hasta mismo la data se vuelve un recurso en sí mismo para poder compartir de manera eficiente, obviamente a través de distintos formatos muy seguros que se puede hacer hoy en día. Y entonces ese crecimiento termina siendo totalmente diferente, donde antes era a través de cierta data que era más falible o más difícil de poder agrupar y unir. Hoy en día ahora está centrado en análisis de datos y datos propios y también cómo se comparan con datos de terceros. Entonces hoy en día hay gente que está analizando todo el tiempo esa diferencia entre un lugar y otro, ¿no? Entonces hoy en día hay muchísimas herramientas que se utilizan para poder visualizar esto y poder trabajarlo. Una de ellas es lo que es Data Studio, por ejemplo, como para poder visualizar esos datos. Otro que es el análisis de tráfico, que esto es Google Analytics. Esto ya es la versión del GA4, que es la más nueva. Y como mencioné previamente, Power BI es la número uno en términos de lo que es para Microsoft y la gente que es más del lado más tradicionalmente corporativo. Es la que más se pide o la que más se utiliza como herramienta de poder aprender y a utilizarla. Obviamente los CRMs o todo lo que tiene que ver con Customer Relationship Managers se han vuelto muy importantes porque podés trabajarlos de una manera hasta automatizada, de una manera muy potente. Nosotros, por ejemplo, utilizamos para marcas que venden, digamos, mochilas, todo un sistema de embajadores de marcas que los controlamos a través de distintos funnels, o bueno, en este caso serían deal flows y todo este tipo de desarrollo de ver en qué etapa está cada uno de los influencers y estos trabajos y también mismo los deals de ventas también. Entonces, nosotros lo podemos automatizar teniendo de que si uno mueve de una columna a la otra, le envía mail automáticamente de ha sido aceptado o el deal ha sido confirmado, y eso obviamente trae un nivel de velocidad y de trabajo y desarrollo que antes ni existía. Entonces estamos hablando de herramientas que han cambiado la forma de vender, expandirse, crecer y mismo también difundirse, ¿no? Y esto también se une a que también hay muchas aplicaciones que trabajan entre sí mismos, que es por ejemplo esto de Zapier, trabaja sobre automatizaciones como una de las herramientas principales de esas que conectan dos mundos totalmente diferentes, ¿no? En este respecto, es una de las herramientas que más utilizamos nosotros hoy en día para poder conectar tanto lo que es Google Sheets con este envío de emails automático de HubSpot o alguna otra cosa que tiene que ver con Salesforce, o puede ser MailChimp como también otra de las herramientas de envío de email. Obviamente cuando nosotros estamos hablando visualmente existen un montón de herramientas, unas que más se ha difundido en estos últimos tiempos es Miro, entonces es como una especie de poder colaboración así de manera remota, que es algo que ha surgido mucho y crecido mucho en la pandemia. Obviamente los formularios inteligentes de Google han sido de estas herramientas que hemos utilizado un montón. Y entonces, como para hacer pequeño marco de conclusión con respecto a lo que venimos charlando de cómo ha desarrollado todo esto que tiene que ver el brand manager y todo lo que tiene que ver con el marketing digital en de hoy en día, ¿no? Que es utilizando data para poder hacer decisiones más precisas, segmentaciones más precisas, más plataformas, más informaciones. Hay muchas oportunidades para hacer esto en LATAM. ¿Por qué? Porque no todas las empresas lo están haciendo. Y más precisamente en Chile hay ciertas empresas que sí lo están haciendo de manera muy efectiva y está muy bueno que tengamos un ejemplo acá claro a través
Scotiabank, que está muy bueno que podamos hablar y entender más sobre su experiencia, pero el data driven es la clave hoy en día. ¿Por qué? Porque nos da decisiones que están respaldadas por algo tangible, real, que afecta a los usuarios de manera más directa. Entonces esto te ayuda a tener menos coste para poder adquirirlos como clientes, mejores tasas de conversión, mejores relaciones de largo plazo, y eso obviamente ayuda a lo que es la recompra, la fidelidad del cliente y todo lo que tiene que ver con el desarrollo específico de la relación uno a uno con el cliente a través de esta nueva omnicanalidad que se ha podido llegar. Entonces el rol del brand manager es más operativo e interactivo, tiene que aprender y saber de distintas herramientas, de distintos equipos, de distintas formas, eh, y obviamente, ¿por qué? Porque esos equipos han cambiado. Hay skills que han cambiado en este último tiempo, que son totalmente nuevas y hay que poder interpretar los datos, no solamente verlos. Muchas veces me ha pasado de que mucha gente que les digo, bueno, te puedo pasar un reporte de datos de Google Analytics, me lo tendrías que explicar. No sé bien qué significa o qué puedo hacer con esa información, ¿no? Entonces es importante entender también qué es lo que significan esos datos y hacia dónde nos pueden llevar con respecto a las decisiones que tomamos. Obviamente hay muchas plataformas nuevas que crecen y hay muchas posibilidades de crecer con ellas. Puede ser YouTube, puede ser TikTok, puede ser todas estas posibilidades de que hay de poder utilizar nuevas herramientas y nuevas cosas que vienen surgiendo, y hay que tener ese tipo de dinamismo. Así que bueno, en ese respecto, como una conclusión final, puedo decir que usar los canales correctos y la data correcta va a ayudar al verdadero crecimiento de ROI, va a ayudar al verdadero desarrollo de la marca y obviamente tenemos una gran oportunidad acá en Latinoamérica, en Chile en particular, para poder desarrollar esto con mucha mayor profundidad. Así que bueno, justo entré en los 20 minutos, así que ya les voy cediendo la palabra, digamos, para el resto. Buenísimo. Así que bueno, si que Súper. alguna consulta o lo que sea, pueden hacerlo a través de ese mi mail directamente, ese es mi mail personal. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, les dejo el Muchísimas escenario para gracias, ustedes. Federico. Te felicito, lo lograste en 20 minutos, pero es un exceso de información que nos pasaste realmente impresionante. Vamos a pasar a Rodrigo para aterrizarlo. Me quedé con varios temas importantísimos, ¿no? Uno que es el tema del cambio de reglas de juego que planteaste. Esa línea de tiempo muestra unos game changing no menores, digamos, de cómo se da la forma en la que podemos realmente lograr conectar mejor con nuestras audiencias y lograr realmente hacer una diferencia. Las tendencias que mencionaste, ¿no es cierto? La data, la automatización y las decisiones data-driven. Y estos nuevos roles, ¿no? Los roles especialistas, esta complejidad de especialización por un lado y alguien que tiene que integrar toda esta cuestión, digamos, frente a la gran fragmentación y hiperespecialización que hay, ¿no? El stack de marketing que mostraste, todas las herramientas y los skills y herramientas. Con eso vamos a conectar, digamos, con Rodrigo. Y bueno, un poco la idea de Rodrigo es que podamos aterrizar a una empresa referente que hoy trabaja ya en este campo, en este mundo, y cómo lo llevamos ya al plano, sobre todo para que los que estamos acá, que podamos ver cómo se trabaja hoy en realmente un marketing automatizado, ¿no es cierto? Y verdaderamente data-driven, ¿no? Entonces, ahí tal vez lo primero que se me ocurre preguntarte es, a ver, por un lado, Federico nos contó un montón de caminos, digamos, tendencias, herramientas, pero ¿cuáles son hoy las limitaciones, digamos, también? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿con qué nos encontramos hoy en la realidad? ¿No? Las limitaciones actuales que observamos en base a tu experiencia, que nos permitan realmente lograr ejecuciones que sean realmente data-driven, ¿no? Llevado al plano de cómo lo trabajan, por ejemplo, hoy en Scotiabank. ¿Qué nos podrías compartir, Rodrigo? Tremenda pregunta, Martín. Antes de iniciar, a la universidad, Camilo, Martín, Federico, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar acá con ustedes y también con todos los asistentes de sus casas. Agradecerles también a quienes están en sus casas porque sé que es una hora tarde, probablemente están cansados, pero les prometo que vamos a hacer lo posible porque disfruten esta conversación. La pregunta, Martín, es clave.
Y algo comentaba muy bien Federico, que me encantó también, te felicito Federico por la presentación, estaba difícil hacerla en 20 minutos, lo lograste. Oportunidades. Creo que, volviendo a la pregunta de Martín, y para hacer hilo con mi respuesta, si uno analiza las limitaciones actuales de por qué una compañía no se define a sí misma como data driven, y peor aún, si que no se define, no lo ejecuta, trato usualmente de resumirlo en una frase que creo que ayuda mucho a iniciar un camino. Pensar en MVP, pensar en un producto mínimo viable, pensar en algo que nos permita iniciar la carrera y sobre eso comenzar a desarrollar. ¿Cuáles son las limitaciones que identifico usualmente? Y les voy a compartir 7. La primera es liderazgo comprometido. El liderazgo desde el directorio, desde el presidente de la compañía, desde toda la línea de vicepresidentes hasta todo el equipo, tiene que estar comprometido en llevar a la compañía a un nivel donde sea liderado, guiado por los datos. Y no por que sea la temática de moda, sino porque esto nos va a permitir persistir, nos va a permitir ser competitivos en un escenario tan complejo como el actual, donde muy probablemente en muchas de nuestras compañías nuestro presupuesto de marketing van a ser recortados, querámoslo o no. Pensar en datos, pensar en el impacto que nos permite accionar en base a los datos es clave. Sobre eso abrir el ojo y que por supuesto permee en la compañía. Segundo punto, y muy ligado con el anterior, de cierta forma vamos a generar una bola de nieve en base a esta respuesta. Aparte del liderazgo comprometido, tener un enfoque práctico del mercado y sus desafíos, saber que estamos en un momento complejo en cada una de nuestras industrias, pero aparte de ser complejo, lo decía Federico, lleno de oportunidades. Dar el paso para que compañías de cualquier tamaño se atrevan a ejecutar una recolección y una explotación de datos y, por supuesto, ¿por qué no?, actuar en base a ellos. No tan solo marketing, sino que la compañía completa. Tercer punto, equipos capacitados y empoderados. Y en este sentido, el rol de la Universidad Diego Portales, el rol de conversatorios o mesas redondas como esta son claves. Traer estas temáticas que hoy día las compañías nos generan dolor a espacios de conversación abiertos, transparentes, es clave. Y por supuesto, ¿por qué no? Lo que nos convoca también el Magíster, formar, traer estas instancias de conversación a la formación de los futuros gerentes de marketing, los futuros subgerentes o líderes de organizaciones, en los cuales dentro de esas charlas, conversaciones que tengamos dentro de las clases, insertemos semillas sobre las cuales podamos, por supuesto, sacar residuales posteriores positivos. Cuarto punto, y algo que hoy día lo estaba debatiendo con algunos pares un poco más operativo, pero que también impacta dentro de las limitaciones que hoy día no nos permiten ser data driven. El día a día. No todo puede ser urgente y no todo puede ser prioritario. Sin embargo, pensar en data driven es prioritario y es urgente. No hay que partir el próximo año. No puede ser proyectos de 2, 3 años, instaurar un data warehouse dentro de una compañía. Se tiene que comenzar, y tal como comentaba Federico, ya existe un stack cloud que es plug and play dentro de una compañía y es bastante sencillo y de corto plazo realizar. Quinto punto, los datos. El aceite, finalmente, que hace que este motor ande en cuanto a su calidad y mantención, especialmente en dos grandes enfoques. Tanto el data storage, que es la mantención del dato, el data warehouse, los data lakes, también aplicar machine learning, inteligencia artificial y la apificación de los datos, especialmente para el consumo de datos dentro de la compañía y incorporarlo dentro de una estructura, en este caso banco, es clave. Y también, aparte de esta parte más técnica, más profunda, de cara a la fuerza de ventas, a los ejecutivos, finalmente quienes traen los negocios a nuestras compañías del business facing, las aplicaciones, finalmente cómo otorgarle aplicaciones, un volumen de leads, datos para que ellos puedan generar mejores funciones dentro de sus roles comerciales, por supuesto, es clave, tanto de una mirada de data streaming como data batch. La data streaming, tal como comentaba Federico, es la data que hoy día está volando dentro del cloud, dentro de Internet, y existen proveedores de datos que son bastante fiables y que nos permiten tener nociones concretas sobre lo que está ejecutando o no una audiencia determinada. Y también, por supuesto, la data batch, todos los Excel que tenemos dentro de nuestras compañías, la data primera parte de nuestro sitio web, la aplicación móvil, todo esto finalmente converge dentro de este gran ítem de datos.
Sexto punto, el presupuesto. Lo comentaba también Federico, y tu presentación la verdad que me sirvió mucho para hilar esta respuesta. Hoy día no se requieren grandes billeteras para realizar, implementar y explotar un proyecto de datos que sea efectivo. Hoy día existen proveedores que incluso tienen membresías de $50, $100, que ya nos permiten tener una estructura de datos, la verdad que envidiable para muchas compañías, y sobre eso comenzar a explotar. Hoy día el presupuesto no es una limitante. Y séptimo punto, que a mi parecer es el menos relevante, es la tecnología. A cada uno de nosotros, dentro de nuestro día a día, debiéramos tener como enfoque dentro, ojalá, de lo que nos queda de año, sacar de nuestras cabezas que la tecnología es algo lejano, algo que nos debe asustar. Todo lo contrario, la tecnología es lo más sencillo. Hoy día existen miles de proveedores de tecnología de diversos tamaños, diversas calidades, diversos enfoques que se pueden acoplar a nuestra estructura de negocio, nuestra estructura tecnológica y nuestra estructura de datos. Hoy día no existe ninguna limitante para realizar un proyecto que sea realmente efectivo dentro de una compañía de cualquier tamaño. Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Clarísimo. Larga lista importante para poder abordar, paso a paso, digamos. Federico también mencionó un tema no menor y que tú tocaste justamente, que es el desafío que hay hoy en los equipos de marketing en manejar esta complejidad y específicamente los skills, ¿no? Aquellas habilidades o talentos que se requieren distintivos. Tú hablabas también, ¿no? De capacitar equipos, ¿no es cierto? Además del liderazgo comprometido. ¿Cuáles son las capacidades, digamos, requeridas hoy en un equipo de marketing que permita realmente lograr digamos, esta ventaja que puedan lograr a través de la tecnología, de la automatización, bajada concretamente a la experiencia que tú tienes en Scotiabank, Rodrigo? Excelente. Yo creo que lo primero es tener una mentalidad de negocio y especialmente, y con un apellido, una mentalidad de negocio growth. El growth, que nace del growth hacking, posteriormente se traslada a diversas disciplinas que hoy día, por supuesto, ataca directamente al growth marketing. Es un proceso que nos permite articular experimentos que de cierta forma son ágiles, pero también interfuncionales, que son probados, diseñados bajo el método científico, a lo largo de todo embudo de productos de consumo y también incluso de clientes. Esta metodología de crecimiento o de growth nos obliga a pensar de una forma eficiente, metodológica, sobre la cual se desprende y también converge una serie de necesidades de talento, desde en equipos de marketing, ingenieros de datos, sociólogos, diseñadores, ingenieros comerciales, civiles, industriales. Ha tocado trabajar hasta con bioquímicos dentro de una mentalidad growth para una compañía hace cerca de 6, 7 años atrás. Hoy día la mentalidad growth es hiper necesaria y también y especialmente necesaria en momentos como el actual, donde, como les comentaba anteriormente, la necesidad de ser eficiente y también, el querámoslo o no, los recortes de presupuesto para marketing, que usualmente es visto como un ítem de gasto, lamentablemente, va a pasar. Entonces, tener esta mentalidad donde cómo yo puedo extender mis capacidades, apuntar mejor por un loop constante de mejora sobre cada embudo de mis clientes, es clave. Esa mentalidad es hiper necesaria, un baseline. Aparte de la mentalidad growth, estos perfiles que muchas veces se llaman unicornio, pero son estos perfiles que tienen conocimiento en T. Una T, literal, el cual dentro del marketing, dentro de toda su marketing digital, digámoslo, dentro de toda su amplitud, desde el diseño hasta la analítica digital, permiten llegar en un punto profundo, ojalá que como la T la forme la analítica, que finalmente, y lo que nos convoca a través de los datos, que permiten tener una noción estadística, pero no de la tecnología práctica de la estadística, sino que de la estadística más del software, más de Google Analytics, más de las mismas plataformas de puja, es decir, datos sobre los cuales cualquier persona, que en este caso tenga alguna inquietud, se pueda especializar y sobre la cual empezar a construir conocimiento desde esa línea, sobre la cual, por supuesto, permea la organización en su amplitud. Por eso es la T. Y el último punto, que algo que también, al menos en mi caso,
es un must y lo dejo con una negrita en tamaño 40 dentro de las solicitudes de perfiles y talentos para mi equipo, es la curiosidad y la intuición. Hoy día una persona que no sea curiosa, la verdad que acota mucho las posibilidades de apoyo, de aporte dentro del equipo en compañías o industrias competitivas. Y también la intuición, saber llevar a cabo finalmente lo que uno cree, probarlo, equivocarse, no importa, pero probarlo, aprender es clave. Yo diría que esas tres, tanto la mentalidad growth, el conocimiento en T y la curiosidad y la intuición, son los tres elementos que yo creo que son ultra requeridos y hoy día aún más para lograr competitividad dentro de este escenario. Y culmino, perdón Martín, en la intervención, hay una frase que la verdad que me encanta, que no tiene un autor conocido, pero que usualmente quienes trabajamos en marketing digital y en growth marketing utilizamos, que dice que las mejores decisiones se toman con una combinación de datos, experiencia e intuición. Excelente, excelente. Definitivamente ahí hay una complejidad en justamente esa articulación que tú mencionas, ¿no es cierto? En poder unir esos campos, ¿no es cierto? Y claramente, también un poco lo mencionaba Federico, digamos, claramente se ha multiplicado la cantidad de frentes, ¿no es cierto?, simultáneos, digamos, para poder hacerlo esto, combinando además habilidades humanas que son bien importantes, ¿no?, que destacabas, ¿no?, y de las habilidades humanas, o sea, hablamos muchísimo de datos y de máquinas y que aprenden, pero finalmente el componente humano sigue, por lo que rescato también, siendo un elemento bien esencial, bien central, digamos, para poder asegurar que realmente podamos hacer la diferencia, ¿no? Y me imagino que además en la vinculación con clientes, con personas, digamos, con las que ustedes conectan en el banco, eso sigue siendo un factor importante, ¿verdad? Y digamos como para cerrar y ya con esto abrir un poquito al público también, preguntas que tengan, tanto a Rodrigo como a Fede. A ver, para cerrar, Rodrigo, ¿qué buenas prácticas nos podrías compartir en términos de cómo están aplicando hoy la tecnología, concretamente en lo que hace, por ejemplo, automatización de marketing? ¿En dónde lo están realmente hoy aplicando? ¿Con qué nivel de experiencia, de aprendizaje lo están haciendo? ¿Qué pudieras compartir ya en el plano ya del día a día, de cómo lo están llevando en términos de ejemplos concretos, digamos? Excelente pregunta. Yo creo que como primer punto, y esto más de cierta forma de mindset, un mindset de triggers. Dentro de la lógica, y ahí quienes hoy día trabajen en analítica digital, especialmente utilicen Tag Manager, se van a reír probablemente por el término, pero la utilización de triggers dentro de, o disparadores finalmente, o identificación de acciones que nos permiten accionar posteriormente una reacción, o tal vez prevenir algo, es algo clave dentro de la automatización de marketing. La mirada de triggers nos permite primero levantar necesidades, por ejemplo, de temas tan básicos como tener hoy día nuestro sitio web, nuestra aplicación móvil tagueada, que cada uno de los pasos de nuestros flujos de contratación de productos, de simulaciones, etcétera, hoy día esté correctamente identificado, que esos datos finalmente se guarden, se puedan modelar y complementar finalmente con otras fuentes para poder accionar sobre cada uno de ellos. Finalmente, si uno lo ve en un funnel, existe por supuesto en la sección superior y necesariamente el panel va acotándose en el tiempo, pero trabajar de una manera de trigger para que cada etapa finalmente sea identificable y sobre cada etapa existan triggers sobre los cuales se detonan acciones, sobre las cuales anteriormente se recopiló información de cada usuario o persona que ejecuta proactivamente y consecuentemente sobre el panel. La mirada de trigger para mí es clave, realmente clave. Un ejemplo de ello es, y para bajar la idea de los triggers, es nosotros en Scotiabank tenemos un proyecto gordo, grande, que probablemente quienes trabajen en tecnología, si no me explico bien me van a cuestionar, pero nosotros generamos un desarrollo propio, no de una gran compañía, un desarrollo propio, por diversas limitantes, no quiero entrar en detalle, pero nosotros desarrollamos algo que se llama OneBank. OneBank
es una mirada nirvana del cliente. Y digo nirvana porque, de cierta forma, en la vista del cliente o los datos, existe una mirada unilateral, posteriormente una mirada, lo que se llamó en su momento multicanal, cada canal sobre el cual se ejecutaba una acción con el cliente. Posteriormente, el omnicanal, ya cuando casi se encontraba todo conectado entre sí y uno de cierta forma podría registrar cada una de las etapas. Y la etapa nirvana, yo creo que hay muy pocas compañías que hoy día están en ese estado, y sobre el cual nos permite identificar y prever cada contacto con el cliente o cada contacto que el cliente quiera ejecutar con tu compañía. OneBank se basa en una mirada nirvana. Para serlo honesto, hoy día, a mi parecer, estamos recién en el estado omnicanal, pero queremos llevarlo al estado nirvana, sobre el cual podamos tener una mirada de cada cliente alimentada por data de primera, segunda, tercera parte, tal como muy bien comentaba Federico, y especialmente en la tercera parte de aprovechar partners, que en este caso tienen información complementaria sobre nuestros clientes, sobre cómo transaccionan, sobre potencialmente cuáles son sus dolores uno a uno, para poder realizar una comunicación que sea múltiple y efectiva. Este es el estado sobre el cual nosotros queremos trabajar, una mirada de triggers en base a una colaboración con el entorno basado en datos. Para seguir respondiendo a tu pregunta, Martín, respecto a la automatización de marketing, y también para que todos hablemos el mismo idioma, la automatización de marketing usualmente se asocia, a mi parecer incorrectamente, otros pueden decir lo contrario, a desde el envío de un correo que está en una base de datos, por ejemplo, el correo de cumpleaños, que eso finalmente es una automatización de marketing, o una mirada un poco más técnica, que es identificar el punto del cliente o prospecto y sobre eso realizar dos grandes caminos. El primero es el lead nurturing, que es, tal como era el correo del cumpleaños, correos o cadenas de correos de contacto, de comunicaciones, que nos permiten acompañar al cliente, ojalá, a alguna acción determinada. Esto es de cierta forma incentivar, acompañar, informar al cliente para llevarlo a algún lugar, de cierta forma ser su compañero en alguna etapa de su vida. Y el otro es el lead scoring. El lead scoring, y aquí es donde es clave el punto a punta, el tagueo, y ahí mi alumno sabe que el tagueo para mí es lo básico, es donde se ejecuta una evaluación, de cierta forma, o caracterización de mis prospectos y mis clientes, sobre lo cual podamos evaluar, identificarlo y situarlo dentro de cada etapa del proceso de compra, otorgarles un lifetime value o potencial lifetime value a cada uno de ellos, sobre lo cual se ejecutan actividades de automatización de marketing, que puede ser un lead nurturing, puede ser una actualización, una comunicación determinada más push, entre otras cosas. Pero finalmente lead nurturing y lead scoring también creo que son clave. Y el último punto es para la automatización de marketing, son las reglas de automatización propias de las mismas plataformas. Hoy día hablar de DV360, de que la plataforma de DoubleClick de Google, la plataforma de Google Ads, las mismas plataformas de Business Manager de Meta, que es la suite de plataformas de publicidad donde se ejecuta publicidad para Facebook, para Instagram, para Audience Network y también potencialmente para WhatsApp, entre otras, cada una de ellas vive y se soporta en base también a optimizaciones propias o algoritmos propios que son otorgados para los anunciantes o las agencias de los anunciantes, para poder realizar una optimización masiva, inteligente, automatizada, pero por supuesto siempre con supervisión humana. Yo creo que estas reglas de optimización, de puja especialmente, son necesarias y también un más que deben tener hoy día cualquier anunciante de cualquier tamaño en nuestro país. Sí, sí, totalmente. En ese Perfecto. respecto, quería agregar también un pequeño detalle sobre eso. Y tal cual como dice Rodrigo, nosotros, nuestros clientes, hacemos mucho ese espacio de trabajo de tagueo con mucha profundidad, en donde llevamos clientes que son los mejores clientes a ser mejores clientes, o a ser ejemplo de cuáles son esos mejores clientes, aquellos que están con alguna señal de que podrían llegar a ser un cliente más fiel o más desarrollado, y se lleva más hacia eso a partir de estos accionarios que ellos dan y estas señales que ellos van brindándonos. Hoy en día, por ejemplo, los bancos tienen un nivel de especialización donde puedes elegir hasta qué tipo de tópicos prefieres tener en tu casilla de correo, y con todo ese tipo de detalle
con mucho más profundidad que antes, ¿no? Entonces eso es buenísimo el ejemplo que marca Rodrigo, y obviamente el tagueo sí es clave. Eso es algo que viene desarrollándose un montón y que está como muy instalado y muy instaurado dentro de lo que es el camino del usuario y ese desarrollo de un usuario mucho más inicial a uno mucho más, digamos, ya desarrollado y trabajado. Y todo lo que tiene que ver con también aprovechar a aquellos que quizá no llegan a ser cierto tipo de usuario, pero te pueden servir para acciones de marketing, también utilizarlos como valor. Existen también muchas herramientas que hacen eso. Nosotros, por ejemplo, a aquellos que quieren ser embajadores o influenciadores de la marca, pero que no cumplen con ciertos requisitos, aún así encontramos herramientas de cómo poder utilizarlos para poder nosotros financiar básicamente ese mismo desarrollo de buscar esos embajadores, y nos termina siendo que hasta mismo rechazar nos trae dinero. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer referencias a otros y cuando ellos compran reciben un descuento, entonces eso también ayuda muchísimo a desarrollar el retail de una manera mucho más profunda. Y Federico, tocaste un tema hiper relevante y muy valioso, que son las señales. Cuando nombraste hablaste sobre este término, me trasladé probablemente a unos 40 años atrás a la fuerza de venta tradicional, Sí, donde la fuerza de venta tradicional, ni siquiera con archivos Excel, con cuadernos, realmente tenía que identificar señales de prospección de clientes, llamados telefónicos posteriores, a una escala humana, básicamente n es igual a 1. Hoy día con la automatización y con las señales que muy bien comenta Federico, tenemos la posibilidad de extrapolarlo a un mercado nacional, o mercado regional, o mercado global. Es cosa ver el éxito de las grandes compañías que todos conocemos, que en concreto aprovechan de cierta forma, quiebre de barreras geográficas, incluso también quiebre de audiencias. Hoy día no existe ninguna limitante para que, probablemente para la banca sí, pero tal vez para cualquier otra industria, de realizar transacciones o realizar negocios en otro país, utilizando el mismo stack tecnológico, potencialmente el mismo equipo, pero abrir sus fronteras, ir desde Chile a Argentina, Brasil, Colombia, Perú, probablemente por afinidad idiomática, pero comenzar a abrir y en concreto a probar y por supuesto abrir sus expectativas de negocio. Es cosa de ver la startup hoy día que la base de su crecimiento son esta mirada más agnóstica de la geografía, también por supuesto de la audiencia y la tecnología. Buenísimo. Bueno, como ven, se ha generado ahí un diálogo entre dos expertos tecnológicos, digamos, ya intercambiando justamente ya cómo llevar esto al plano de la ejecución. Nos quedan unos 5 minutos y está abierto, ahí veo a algunos colegas, amigos, digamos, también ahí participando como asistente, digamos. Está abierto para que quienes quieran puedan hacer alguna pregunta. Es a través del chat, entiendo, ¿no es cierto, Camilo? Para que lo puedan hacer de esta forma. Sí, correcto, el Siéntanse chat. libres, por favor. Exacto. Siéntanse Martín, libres si quería, quieren de poder hacerlo. mientras siguen escribiendo preguntas ahí en el chat, yo aprovecho de agradecer enormemente a Federico, Rodrigo y por supuesto a ti, Martín, como moderador, la participación en esta charla en nombre de la Universidad Diego Portales. Y yo quiero hacer una pregunta, quizás demasiado básica, pero aquí teniendo autoridad en el tema, los que no estamos en el mundo del marketing digital de lleno, como sí lo están ustedes, en el fondo, cuando hay una vorágine o un mar de aplicaciones, de software, el SaaS, Software as a Service, etcétera, ¿cómo poder navegar en este mundo como usuario de marketing? ¿Hay alguna recomendación que ustedes harían en términos de cómo poder seleccionar las más adecuadas para nuestro negocio, para nuestros problemas, para nuestras necesidades comerciales, etcétera? ¿Hay algunas aplicaciones que ustedes recomendarían, algunas páginas? ¿Cómo? Porque este mar es un mar monstruoso, digamos, de aplicaciones y software. Adelante, Federico, Federico, yo te complemento. Federico, yo creo que Federico quiere partir. Tengo, Esta pregunta bueno, da para
Está Sí, da para, buenísima. da para mucho tiempo, mucho debate, mucha charla. Hay ciertas herramientas que tienen ciertas tendencias o formas de comunicar o llevar, o mismo también es como verse entre conocidos, ¿no? Entonces, algo que se ha notado mucho en lo que es los CRMs, que es mucho más probable que las empresas que son más jóvenes o más startups o que son desarrollo más juvenil o no tan tradicionalmente Fortune 500 grandes, van con HubSpot, y las que son más tradicionales, más probable que usen Excel, más probable que usen Microsoft, van por el lado de Salesforce. Algunas cosas son tendencias, pero no necesariamente significa de que si eres una empresa un poco más chica, no te conviene Salesforce simplemente porque es muy caro. Pero bueno, hay ciertas cosas que impulsan a utilizar una herramienta u otra, ¿no? Entonces, mucho de eso está dado por lo que es la necesidad. Hay ciertas herramientas que están dadas por regionalidad. Yo he trabajado con clientes que son específicos de algunos países, por ejemplo Noruega, y su e-commerce era un e-commerce que era originario de Noruega. Entonces había que adaptarse. Uno como cuando provee servicios hay que adaptarse a ese tipo de cosas. Hoy en día utilizan Shopify, que es una herramienta mucho más global, más organizada o más desarrollada en ese respecto. Pero aún así, digamos, no están del todo contentos con el cambio que hicieron porque se les acomplejizó la operativa por ello. Entonces, siempre cualquier cambio tecnológico, cualquier decisión tecnológica, está bueno que sea pensado y planeado y que tenga no solamente el budget como única decisión, ¿no? Y una de las cosas que aprendí en el día es que todo criterio no contemplado es un posible problema futuro, ¿no? Entonces, en ese respecto, uno cuando decide invertir, al principio parece poco, digamos, cientos o miles de dólares anuales en una plataforma. Después pueden ser cientos, pero decenas de miles o pueden ser mucho más, ¿no? En ese respecto, los SaaS pueden llegar a ser muy, muy caros. Entonces también hay que entender bien qué herramienta conviene para qué etapa, con varios criterios, ¿no? No solamente el budget, sino también el tipo de equipo que uno maneja y quiénes contrata detrás de ello. Porque si el equipo no conoce Salesforce, va a tener que capacitarse a hacer eso, ¿no? O no conoce HubSpot, va a tener que capacitarse a hacer eso. Está Y después otra cosa que buenísimo. es muy importante, em, que hay que tener en cuenta es qué limitantes realmente tiene la plataforma. Porque algunas plataformas son más orientadas hacia ciertas cosas que otras. Y con el tiempo, el crecimiento que uno le puede dar a esa herramienta, ¿no? Entonces, esos 4 criterios me parece que son como los claves para tener en cuenta, porque digamos, el equipo tiene que ser parte central de la decisión. O sea, no puede ser una cosa unilateral de que porque llega un jefe que le gusta tal herramienta, bueno, ok, la utilizamos y el resto del equipo no está capacitado para ello, va a ser un gran dolor, digamos, para la parte también cultural de la empresa, ¿no? Entonces, en ese respecto, nosotros tenemos una filosofía de siempre estar aprendiendo herramientas y aprendiendo y adaptándonos. Dentro de Refinable hemos trabajado con todo tipo de CRMs y todo tipo de herramientas y todo tipo de cosas bajo el sol y de distintos países, distintos lugares, y obviamente eso nos trajo muchas experiencias, mucho dolor de cabeza también, pero es importante tener en cuenta que cada herramienta tiene su localidad también. No solamente es el hecho de que digamos, por más que parezca que sea súper buenísima, que sea de Estados Unidos o de ¿Sí? Canadá, quizá a veces conviene algo un poco más chico, específico de Federico, nosotros. entonces, si te entendí bien, Sí, antes de aplicar, antes de utilizarla, estudiar bien y reflexionar bien los pros, los contras, los costos, el budget, etcétera. Si no, sí, sí, nos sí. metemos en Informarse, problemas. preguntarle Informarse al muy bien. experto, Perfecto. analizar quién es uno, cuánto quiere crecer con esa herramienta y cuánto quiere crecer con ese canal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Buenísimo. Muchas gracias. Mm, Rodrigo está ahí excelente. Yo tengo expectante. mi wishlist que lo voy evolucionando conforme pasa el tiempo, las compañías, pero más o menos dice así. Bueno, primero, a nivel de herramientas que a mi parecer pegan muy fuerte en marketing y también en la compañía, herramientas que disponibilicen la información. Por ejemplo, un Discord o un Slack, a mi parecer son necesarias, pero cualquier compañía necesita Discord o Slack para comunicarse entre sí.
dejar probablemente lo que más nos acomoda, como son los correos electrónicos, y pasarnos a Slack a una conversación más inmediata. Creo que es súper necesario. Posteriormente a eso, a Discord Slack, tengo la capa de gestión de proyectos, que en este caso aquí está Monday y Notion, que son, a mi parecer, las mejores para la gestión de proyectos. Por supuesto, después viene la capa que me apasiona, probablemente se dieron cuenta, que es la capa de Google Analytics, un Adobe Omniture, ojalá, y si podemos tener los dos, espectacular. Mixpanel, y también, por supuesto, en ese sentido, para leer el comportamiento de nuestros usuarios, también las mismas plataformas de datos, de publicidad, perdón, nos otorgan un dashboard de performance de cada una de las actividades de marketing que realizamos, que también se debe considerar. Entonces, en la capa de comportamiento de usuario, Google Analytics, Adobe Omniture, Mixpanel y toda la suite de ads, creo que es súper necesaria. Posteriormente, más abajo, si ya nos vamos a la profundidad, un poquito lo más técnico, perdón por este nivel de profundidad, pero ya en cuanto a las integraciones de API, Zapier, creo que es súper necesario. También otros optimizadores, o de cierta forma para realizar A/B testing, que como usualmente lo llamamos, un Google Optimize o un Hotjar, también son súper necesarios. Y ojalá, cerrando la carta al viejito Pascuero, ojalá tener dentro de los equipos de marketing, sé que cuesta, pero ojalá tenerlo, personas, equipos de desarrollo que ojalá manejen lenguajes Python, que manejen el SQL, el lenguaje en R, que finalmente nos van a permitir que todo este ecosistema tecnológico converse, se conecte, y finalmente usuarios como yo finalmente lo podamos consumir de una forma más visual, a través de herramientas como Data Studio o Tableau, que en este caso también Federico estaba hablando hace unos minutos de esta plataforma. Es una lista larga. Es una lista que nosotros también compartimos en ese respecto. Por ejemplo, nuestro Sí, stack va de ese lado, va por Slack, todo lo que es documentación lo hacemos en Notion, Task Management lo hacemos en Asana, todo lo que tiene que excelente. ver con trabajos que nosotros hacemos para nuestros clientes, los hemos hecho en CRMs como HubSpot, Nutshell, también algunas cosas en Salesforce se han hecho también. Salesforce. Eh, digamos, en lo que tiene que ver específicamente con desarrollo de manejo de influencer referrals, hay herramientas más nuevas como MentionMe, que las utilizamos, por ejemplo, para nuestros clientes en Europa. Esa es una de Inglaterra en particular. Para envío de emails hay toda una Uf, suite gigantesca, desde Klaviyo y también MailChimp, y bueno, hay otras más también de Inglaterra, por ejemplo, que se llama Ometria, que es muy buena para el envío masivo de emails, donde enviamos a cientos de miles de usuarios a la vez emails, por lo que es email broadcast. Y bueno, obviamente, tal como dice Rodrigo, es muy importante tener el equipo adecuado, ¿no? Y ese equipo también forma parte, algún tipo de lo que es la programación, los programadores, para poder hacer esta unión de todo este tipo de cosas. Entonces para que todo nosotros lo esto funcione. utilizamos, sí, Ajá. porque básicamente todavía hay mucho para desarrollar, digamos, en esos huecos que hay, ¿no? Entre cómo se comunica A con B, o qué pasa con A, B y C, y si de repente tenés un sistema de warehousing totalmente diferente para una empresa retail, bueno, cómo se une ese sistema de warehousing con el HubSpot o con Salesforce o con otros. Entonces ahí está todo ese tipo de desarrollo que nosotros, eso es lo que más, a mí me divierte más esa parte, digamos, la parte más super tech, pero bueno, eso es una cosa personal mía de cómo desarrollo. Vi que había un par de preguntas más también que quedaron pendientes. Creo que había una que me habían dado exclusivamente para mí. No sé si hay un espacio para poder responderla. Dale, a ver si quieres leerlas, Federico. Yo no las veo, no sé por qué, no me aparecen acá, pero sí que dale si las ves. No sé Sí, si le parece, Camilo, un par de minutos más y cerramos, y digo, Sí, para me no parece pasarnos mucho de la bien. hora. Una o dos preguntas más. Aquí hay Sí, por Una o algunas. dos supuesto. preguntas más y cerramos, Eh, dale. Hay dale. una que se Muy refiere, bien. te la leo. Sí, ¿En qué etapa está hoy el eye tracking sí. o traqueo Mm. visual, digamos, y la invasión solapada de la inteligencia artificial en las interacciones a través de distintos medios de consulta de los consumidores que buscan información en la web? Bueno, ahí hay como, es una pregunta solapada, ¿no? Porque tiene como dos partes, ¿no? Una parte de lo que es el eye tracking, eso por más que parezca que, que realmente nos están siguiendo a un nivel de detalle de a ver dónde van nuestros ojos,
el ojo en este caso usualmente es la punta del mouse, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hace mucho es registrar el movimiento del mouse y eso es lo que hace, lo que registra como el eye tracking, entre comillas, porque nosotros lo seguimos utilizando como un, digamos, un punto de referencia. Una herramienta que se puede ver muy fuertemente eso se llama Crazy Egg, que básicamente digamos, a una sección, un segmento, ¿no? No a todos los usuarios, sino una parte de los usuarios, se les hace una grabación de la interacción que tienen con el sitio o con una aplicación, y a partir de ello nosotros podemos mejorar la UX de manera general. Nosotros, por ejemplo, en lo que es Growketing, que fue una agencia que yo trabajé, que fundé, trabajamos con una empresa que tenía varios pasos para lo que es la autorización de un préstamo personal, una fintech específicamente, y nos dimos cuenta que en el paso 5 la gente se quedaba totalmente frenada, y era porque había un tema de una visualización de cuando uno hacía un drop down en el menú, tapaba el botón de continuar. Entonces, en ese respecto, ese tipo de errores son las cosas que uno puede ver a través de estas herramientas que hacen este tipo de eye tracking, digamos, o este tipo de desarrollo. Y todo lo que tiene que ver con, digamos, la invasión solapada de lo que es la inteligencia artificial, en realidad nosotros hace mucho tiempo, y antes de que la inteligencia artificial sea el tremendo desarrollo que hubo en estos últimos 4 o 5 años, nosotros ya brindábamos un montón de información que era más que suficiente para poder entender cómo era el perfil de un consumidor. Justamente eso es por eso que las cookies hoy en día se están tratando de limitar, porque daban muchísima información sobre dónde hiciste clic, qué cosas visitaste, cuánto tiempo estuviste, dónde es que lo estás haciendo, si lo estás haciendo desde una computadora o si se lo estás haciendo en un celular, si esa misma computadora o celular está en la misma IP. Entonces, toda esa información ya la veníamos brindando de esa manera. Entonces, hoy en día, cuando se habla de tratar de limitar lo que las cookies hacen, bueno, principalmente es traer todo lo que es la data alrededor de lo que es la navegación y no específicamente un usuario específico con, digamos, una identificación tan precisa de, bueno, este usuario. Entonces, lo que se utiliza es todo un conjunto de datos, un conjunto de comportamientos para tener, digamos, como una nube de comportamientos de usuarios y no específicamente el usuario único en particular, con el detalle, es esta persona que vive en tal lado, sino que es las personas que viven en esta zona, este porcentaje está interesado en este tipo de productos o en este tipo de cosas y hace este tipo de actividades eh, que quiere compartir esta información también, que eso es otra cosa que se está empezando a trabajar. ¿Cuánta información compartimos? Hoy en día, si tú quieres no compartirle nada a Facebook, te metes en settings y empezás a sacar todas las cosas que uno pone me gusta y poder armar cualquier tipo de segmentación que uno quiere sobre sí mismo, o sea, qué información uno brinda, ¿no? Entonces, en ese respecto, hay toda una decisión de poder darle más poder al usuario, específicamente desde los que son de Apple, han brindado ese tipo de cosas, es decir, esta aplicación no quiero que me traquee, esta aplicación sí me puede traquear. Entonces, hay toda una parte de decisión también de parte del usuario que existe que antes no existía. Entonces, no es tan una invasión, sino que justamente lo que está pasando es, se le está dando más herramientas a los usuarios para que no Una sea tan así. moderación de Ujú. de esta Exacto. corriente de protección de datos. Sí. Rodrigo, te cedo la palabra y después Martín puede cerrar tú, por favor, Ya Rodrigo. vamos cerrando, exacto. Muy bien. Rodrigo, Excelente. Oye, solo para cerrar el punto, Federico, aparte creo que sí, está Hotjar, que es la que les comento que me encanta, y no se dejen abrumar por tanta tecnología software. Esto está disponible, hay equipos que lo saben utilizar, solamente hay que buscar los partners, los contactos y ejecutarlo dentro de la compañía. Como palabra de cierre, por supuesto, nuevamente agradecer la invitación. Creo, y honestamente lo creo, que estas instancias son muy valiosas. Primero, para hablar, para comunicarnos entre un ecosistema, que en este caso lo que nos convoca el marketing digital, pero también para, y algún término un poco más mundano, abrir el kimono, donde cada uno de nosotros pueda compartir buenas prácticas, temores, errores. Realmente estas instancias nos hacen crecer, aprender, y por supuesto todo esto lo vamos a ver en nuestro magíster, que ya estamos en marzo, corrígeme Camilo, pero ya vamos a partir de la próxima versión, va a ser un magíster en el cual nos vamos a enfocar en nivelar conocimiento, en desarrollar
y en agarrar cada una de sus experiencias y traerlas a la sala de clase para poder desarrollar sus capacidades. Así que solamente le dejo la invitación a que se contacten con el equipo de misión, a vernos ojalá desde marzo en adelante y por supuesto a mantener el contacto a través de la universidad. Muy bien, Muchas muchas gracias, gracias, Rodrigo. Rodrigo. Va a ser un Martín. poquito antes, partimos ahora, así que aparte ahora una nueva generación. Simplemente agradecerles a todos, la verdad que como gran tema, realmente tanto Rodrigo como Federico nos dieron un botón de muestra de realmente lo que significa una verdadera transformación hoy tecnológica, ¿no? En una función como marketing. Digamos, me quedo también con el desafío de la integración y el foco estratégico para justamente aquellos que tenemos que conducir marcas y hacer que vayan hacia un buen puerto. Lo que decía Rodrigo, ¿no? No dejarse abrumar, ¿no? Sino también esa mirada también más integradora, ¿no? Que permita en la complejidad darle una dirección clara, estratégica, ¿no? a nuestros negocios y nuestras marcas. Así que bueno, agradecerles realmente una enorme experiencia digamos, de enriquecimiento. Y bueno, muchas gracias, Camilo, y a la Universidad Diego Portales por generar este espacio y apostar justamente a este desarrollo, digamos, que es el marketing ya justamente en un mundo realmente digital, ¿no? Así que muchas gracias. Con eso cerramos. Camilo, si quieres, Sí, hacemos muchas simplemente la gracias. despedida y Solamente nos vamos. agradecerle muchísimo a Federico desde la querida Argentina, a Rodrigo desde el querido Chile, a Martín desde Chile y Argentina. Así que bueno, a Yerko ahí en producción, muchas gracias a todos los de la facultad, rosita.díaz@udp.cl por cualquier cosa que necesiten de nuestra facultad, nuestros distintos programas. El magíster en dirección de marketing y gestión comercial comienza el 19 de agosto con una inducción recargada este año, con charlas adicionales de desarrollo profesional y el primer curso el 30 de septiembre. Así que ahí, Rodrigo, vamos a tener harto trabajo, ya hay harto matriculado, y Federico, esperamos tenerte como invitado. Bueno, Martínez, profesor estable, antiguo director del magíster, así que es ya de la casa. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima charla. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego, muchas Gracias. gracias.